Les pido que abran su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4, capítulo 11, versículo 4 al 9. Dice, este texto que vamos a abordar tiene una temática y en cada una de las líneas podemos ver la palabra justicia. Y no solamente podemos ver la palabra justicia, sino que también podemos ver lo que el Señor promete a través de esta justicia. Y por eso nuestro sermón de esta mañana se titula La bondad de la justicia. Y vamos a empezar de lleno en nuestra meditación. Versículo 4, hermanos. Leamos juntos este primer proverbio. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Se les quedó? No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Aunque el libro de Proverbios es un libro bastante práctico y nos sirve para el aquí y el ahora, también es el mismo libro nos recuerda que el aquí y el ahora es un tiempo breve. Invertimos, hermanos, a veces invertimos demasiado tiempo y esfuerzo en las cosas del mundo, en las cosas que se van a quedar acá. Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si para los que tienen hijos y los que no, imagínenselo? ¿Qué pasaría si un hijo suyo, adolescente, preadolescente, les dice, yo ya no quiero estudiar, solo quiero trabajar? ¿Qué le diría? Es posible que muchas cosas relacionadas con Dios, ¿no? Porque somos cristianos, pensemos en el Señor. Sin embargo, una de las cosas prácticas que pienso yo que le responderían es una exhortación. Piensa en tu futuro. ¿O no exhortarían así? Termina la escuela. Piensa en tu futuro. Invierte en tu futuro. Y mientras más una persona avanza en su vida, mientras más adultos y más grandes nos volvemos, nos damos cuenta que debimos haber pensado mejor las consecuencias de nuestros actos en el pasado. ¿O solo me ha pasado a mí? En el plano personal, yo les pregunto, ¿de qué se arrepienten ustedes? ¿Qué les hubiera gustado haber hecho, o haber escuchado, o haber entendido antes cuando se los dijeron de jóvenes o más jóvenes? Por ejemplo, estudie, hijo. Ahorre. No compre eso. No haga eso. Piense en su futuro. Y hoy es un día de esos, hermanos. Hoy es un día de esos. Hoy les digo. Hoy es una exhortación. Piensen en su futuro. Sean sabios. Al final de esta vida hay un juicio. Y cuando menos lo piensen, estarán delante del gran juez de la tierra. Sean sabios, hermanos. Y muchas veces nos comportamos así, como adolescentes inmaduros, creyentes que tomamos decisiones, la verdad es que son poco inteligentes. Para el inmaduro, o en palabras del libro de Proverbios, para el necio, sus decisiones siempre son las mejores, ¿no? El necio siempre piensa que todo lo que hace es lo mejor. Pero el sabio sabe que hay cosas que no tienen beneficio para el futuro. Que una persona que busca dinero, muchas veces es para salir de los problemas de hoy, pero no piensa que tiene problemas más grandes en el futuro, porque no todos sus problemas están aquí en la tierra, sino al final de su vida. Durante la vida, hermanos, uno puede resolver muchas cosas. Si le falta comida,
pues la compra, no busca cómo consigue comida. Si algo se daña, lo repara o busca a alguien que lo repare. Si surge una deuda, pues hay que pagarla, hay que negociarla. Si hay molestias en la vida en general, uno busca la comodidad. El dinero en ese sentido funciona bastante. La Biblia no lo niega. Yo ya he dado sermones hablando de las bondades del dinero, como una bendición del Señor. El punto no es que el dinero sea inútil en todo. El punto es que es inútil donde más lo necesitamos. Y eso es lo que debemos tener claro. Llegará el momento en que nadie escapará. Un momento donde ya no hay más tiempo para negociar. Y ese momento es la muerte. Detrás de la muerte viene el encuentro con Dios. Y ese es el verdadero día de la ira que se nos dice acá. El día de la ira no es el día en que nos cobran nuestras deudas. El día de la ira no es el día en que pasamos al hospital por nuestras enfermedades. El día de la ira no es el día que tenemos estrés. El día de la ira es el día del juez. Delante de Dios no hay cuentas financieras, solamente cuentas morales. No se nos contará el patrimonio, no se contará nuestras inversiones ni nuestras empresas. Se nos demandará qué hemos hecho con nuestra vida. El Señor ese día no preguntará, ¿cuánto tiene usted en la cuenta de banco? El Señor preguntará, ¿cómo has vivido? Imagina esa escena en la que comparecerás delante del gran rey y el juez del universo, y él te dirá, ¿qué hiciste con tu vida? Te di una vida, ¿qué la hiciste? Y tú le dirás, viví exactamente como lo hace cualquiera allá afuera. ¿No creen que eso es algo poco sabio? Viví exactamente como lo vive alguien que no te conoce. Dios quiere justicia, y justicia en este contexto es lo mismo que rectitud. Dios quiere una vida recta. Nos preparamos demasiado para vivir en el mundo y nos preparamos tan poco para morir. Si vas a asegurar algo en tu vida, asegura tu alma. Si vas a invertir en algo, invierte en tu justicia, en una vida sabia y recta delante del Señor. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2. Versículos 5 al 10 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, no riquezas, ira para el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que están preservando en bien hacer, buscan la gloria y la honra en inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno. Porque, ¿qué dice nuestro proverbio? No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Dejemos por un momento el final de los tiempos, el juicio final, y pensemos hoy, en los días que transcurren. Porque alguien podría pensar, bueno, entonces la justicia sirve para el día final, pero tal vez no es muy útil para nuestra vida en la tierra. Salomón nos responde y nos dice, no te equivoques. Tan provechosa es la justicia para el día final como para nuestro camino presente. Salomón nos da una ilustración muy sencilla que ya ha utilizado y que nosotros hemos expuesto constantemente. La vida es un camino. Hay de caminos a caminos. Caminos buenos y tranquilos y otros escabrosos y complicados. Y así es la vida, hermanos. Momentos buenos y tranquilos, otros momentos más complicados. Pero la justicia tiene la capacidad de enderezar el camino, como dice nuestro proverbio. El que camina en justicia caminará rectamente, pero el que camina en impiedad caerá con sus maldades. Existe una tentación muy humana a pensar que la justicia tal vez sirva para el cielo,
Pero aquí en la tierra es otro asunto. Para sobrevivir aquí en la tierra, ¿qué necesitamos, hermanos? Vivir un poco torcido, con astucia, flexibles a la verdad, tener valores firmes. Pero si cambia la situación, otros valores firmes. Pero si una situación especial se presenta ante nosotros, fácilmente podemos cambiar de camino. Es como si la integridad fuera espiritualmente correcta, como si la justicia fuera espiritualmente correcta en teoría, pero prácticamente inútil. Bueno, Salomón nos desmonta esa idea con un solo proverbio y nos dice, la integridad no es inútil, la integridad tiene la capacidad de enderezar tu camino. No hace de la vida del justo una vida sin problemas y sin pruebas, definitivamente, pero existe una coherencia que nos ahorrará muchos dolores innecesarios. No, por ejemplo, no tenemos que sostener mentiras en el tiempo. Cuando uno tiene una mentira, uno dice una mentira y no se quiere arrepentir, tiene que mentir más y mentir más y mentir más. Y cuando uno siente el camino se ha torcido completamente. Una persona que vive rectamente no vive con el temor constante a ser descubierto. La justicia del piadoso da esa tranquilidad para vivir. En cambio, cuando uno lee la segunda parte de este verso, pueden leerlo conmigo, casi puede verlo con los ojos de la experiencia. Mas el impío por su impiedad caerá. Nótese que el texto no dice que Dios lo derribará. Solito se cae, solito se destruye. Su problema no viene de afuera, el problema viene dentro de la persona. Su pecado mismo lo hará tropezar. Hermanos, ¿cuántas caídas no empiezan así? Una impiedad personal, una pequeña mentira, un pequeño engaño y después terminamos estrepitosamente. Terminamos con heridas, dañamos a otros, somos atados con cadenas y caminamos lejos de Dios. La justicia no es solamente haz lo correcto porque Dios te lo exige. La justicia es vive rectamente porque esa rectitud irá en tu camino. Es casi el consejo de un padre. Hijo, no te compliques la vida, camina derecho. Porque, versículo 5, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Avancemos, hermanos. Versículo 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. La justicia afecta el camino, pero también nos habla un poco acerca de la libertad. La palabra librará aquí, si puedes leerla, la justicia de los rectos los librará. Da la impresión de alguien que está a punto de caer en un peligro o que ya está en medio del peligro y no logra salir. No se trata de tener una vida sin dificultades nuevamente, más bien es una vida donde aunque no hay peligros, hay una mano que siempre nos saca y evita que seamos entrampados. Eso es importante porque hasta ahora alguien podría malinterpretar todo lo que hemos dicho. Podría pensar, entonces, si soy justo, nada malo debería pasarme. Pero Proverbios no promete eso. La promesa no es la ausencia de problemas, promete algo mucho mejor, hermanos. A veces pensamos que la bendición de Dios es no caer en problemas, cuando la bendición de Dios es mucho mejor. Dice, cuidado, yo te protejo en medio de los problemas. Los justos también enfrentan crisis, tentaciones, injusticias, momentos de mucha confusión en el camino. La diferencia es que la justicia actúa como una protección, como una especie de cerca invisible. Piénselo así. La justicia no evita que algo se acerque, pero sí evita que eso nos bote. Mientras a los rectos los libra, como dice acá, los pecadores son atrapados en estas situaciones. ¿Cuántas veces hemos visto hacia atrás en nuestra vida y pensamos, si hubiera tomado esa decisión pecaminosa, hoy mi vida sería un desastre? O por el contrario, si hubiera tomado una decisión justa, habría evitado ser atrapado.
porque ser justos nos libra. Es decir, ser honestos nos evita enredos peores. Ser prudentes nos evita amistades dañinas. Ser prudentes nos evita negocios turbios. Ser prudente nos evita consecuencias. Caminar con Dios nos ahorra caer en trampas. El proverbio también nos dice que los pecadores serán atrapados en su pecado. Es una comparación algo así como una cacería. El pecado atrapa al pecador. Cuando nosotros pecadores pecamos, no es una acción de libertad, es una acción de cautiverio. El pecador piensa que es libre al tomar decisiones, pero realmente está atrapado sin darse cuenta. El pecador ve el pecado como una herramienta para sus propios fines, pero es el pecado quien usa a la persona como una herramienta. Una mentira lo obliga a sostener otra, un mal hábito se convierte en un vicio, una decisión injusta nos pone cadenas y cuando queremos salir ya no podemos. Eso es lo trágico del pecado y de esta advertencia. El pecado nos promete libertad, pero nos produce solamente cárcel. Esta es la comparación entonces entre el libre y el cautivo, entre el que es rescatado y el que es apresado. Todo lo determina, ¿qué cosa? Caminar como justos, vivir como justos. Vivir rectamente no es perderse en muchas cosas, es salvarse de muchas cosas. Porque, versículo 6, la justicia de los reyes. Cuando muere el impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Cuando muere el pecador, muere su esperanza. De tajo, Salomón recuerda el destino de todos nosotros. Todos nos vamos a morir, tarde o temprano. La muerte es democrática, se lleva a todos. Y este proverbio es interesante porque no nos advierte de un juicio como sí lo hacen los otros proverbios. Eso tal vez de hecho, es algo más triste que amenazador. La esperanza muere. Cuando el impío perece, también lo hace su esperanza. Todo el mundo vive esperanzado, esperando que el futuro mejorará, que voy a sanar, que voy a mejorar, que me darán un aumento, que saldré de la deuda, que compraré una casa, un vehículo, que me casaré, que mi negocio prosperará. Todos vivimos con expectación hacia el futuro. Pero Salomón nos enfrenta con la realidad última. Todo lo que pueda mejorar aquí en la tierra para los impíos morirá en la muerte. El impío tiene planes, tiene proyectos, metas, esperanza en general. El impío hasta cree que le dará tiempo de tal vez arreglar su vida delante de Dios. Cree que en serio tendrá ese espacio. Pero su esperanza está completamente amarrada a esta vida y esta realidad. Así que cuando esta realidad se acabe, porque se acabará, también se acabará su esperanza. El pecador no solo pierde sus planes, pierde todo su futuro, pierde su vida terrenal con la que tanto se afanó y también perderá la vida que le espera. Esto es en verdad trágico. No suena a burla, sino a una advertencia seria, aunque no se menciona al sabio. Es como si el sabio dijera, no pongas tu esperanza donde la muerte te la puede quitar, porque cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Versículo 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Volvemos al contraste entre el justo y el impío. Entre ellos hay una relación en esta situación, un intercambio de hecho de situaciones. Es Dios dándole la vuelta al destino. El justo será librado de las dificultades, pero el injusto la sufrirá en lugar de él. La experiencia y la Biblia también, a veces y muchas veces parece que fuera al revés, que el justo sufre más, que es el el que pierde finalmente, es el que más dificultad tiene. Mientras que el impío o el justo, el impío y el injusto pareciera salir ileso. ¿De verdad vale la pena ser justo? ¿Acaso no le va mejor al que vive sin escrúpulos? Salomón nos invita a no juzgar la mitad de la historia. La promesa realmente es que la tribulación, cuando llegue, no aplastará al creyente.
no es librado de la presencia de tribulaciones, sino es librado de consecuencias finales de la tribulación. Pablo mismo hace ese equilibrio, ya que en 2 de Timoteo 3:12 Pablo asegura que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero también en 2 de Corintios 4, versículo 8 y 9 nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Los injustos son atribulados en todo y angustiados, en apuros y desesperados, perseguidos y desamparados, derribados y finalmente destruidos. El Señor libra a los buenos de todos los males que le vienen, pero los pecadores no viven bajo esa protección, caen, no se levantan y empeoran. Es como vivir bajo un techo. La lluvia puede ser fuerte, pero el techo no se cae. Los truenos pueden sonar duro, pero los rayos no entran. Porque el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Con el movimiento que hemos tenido, justicia y riquezas, justicia y camino, justicia y muerte, justicia y tribulaciones, es interesante que terminemos en la boca. La persona hipócrita es perjudicial para su prójimo. Literalmente, el impío destruye cuando habla. Creo que todos hemos visto eso. No hace falta tener un arma, fuerza física, suficiente fuego prende la lengua. ¿Qué es una persona hipócrita? Una persona que aparenta algo bueno cuando por dentro es mala. Su boca hace un halago, pero en su corazón hay un insulto. Su boca bendice, pero su corazón maldice. Su boca alienta, pero su corazón desea el mal. El hipócrita termina dañando a su prójimo, aunque su apariencia diga lo contrario. Qué fácil es dañar con las palabras. Y si lo pensamos bien, todo esto encaja con lo que hemos dicho hasta ahora. La maldad siempre es destructiva, no solo al final de la vida, o en el juicio final, o en momentos de tribulaciones. Es también destructiva diariamente. Ahora a nuestro alrededor, ya, donde el impío camina, ahí deja destrucción. La persona hipócrita aparenta amistad, pero habla a las espaldas. Aparenta amistad, pero después destruye la reputación, revela los secretos, expone debilidades, siembra cizaña, termina volviendo a todos en contra. El hipócrita hace eso. Pero aquí hay una promesa muy bella, porque el proverbio termina, más los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita puede intentar todo el daño contra el sabio, pero la sabiduría siempre le librará. Para empezar, el sabio no juega con el mismo juego, no devuelve chisme con chisme, por maldad con maldad. El sabio perdona a sus enemigos y se compadece de quienes le hacen daño, y siempre mantiene su justicia e integridad. El chismoso oye, repite, exagera, ofende, ataca, pero el sabio filtra lo que escucha, se aleja, sabe discernir, ora y se calla. El sabio no responde a todo. Proverbios ya nos lo ha dicho. El que guarda su boca preserva su alma. ¿Cuántos problemas evita el sabio simplemente callándose? Además, también la sabiduría le libra de todo lo que pudiera eh, hacer el hipócrita, es decir, copiarle o imitarlo. El hipócrita puede aparentar amistad, pero el sabio no. Si él me falló y habló mal a mis espaldas, será él porque yo no. Yo le extendí mi mano de amistad sincera y mi mano sigue abierta. El sabio no teme del daño que le pueda hacer el chismoso. Su sabiduría es su refugio. No importa cuántas mentiras puede decir el hipócrita o cuántos enemigos pueda hacerle. Su causa la ha encomendado al Señor y él le librará. Pensemos en el profeta Daniel. Ellos, bueno, los consejeros del rey Darío querían hacer que Daniel cayera en una trampa. No encontraban ninguna cosa, sino la hayamos contra él en relación a la ley de su Dios, dijeron ellos. Nuestro texto. Bueno, la experiencia y la Biblia también, a veces y muchas veces, parece que fuera al revés, ¿cierto? Que el justo sufre más que el que se pierde.
que el que más dificultades enfrenta es el justo, mientras que el impío pareciera salir ileso. Por eso la pregunta es, ¿de verdad vale la pena ser tan justos? ¿Acaso no le va mejor al que vive sin escrúpulos? Salomón nos invita a no juzgar la mitad de la historia. La promesa realmente es que cuando la tribulación llegue, no es que no llegará, dice que lo que quiere decir es que cuando llegue, no aplastará al creyente. No será librado de la presencia de las tribulaciones, será librado de las consecuencias finales de las tribulaciones. Pablo mismo nos enseña acerca de esto. En 2 de Timoteo 3:12, Pablo dice, también todos los que quieran vivir justamente en Cristo padecerán persecución. Pero en 2 de Corintios 4:8 nos dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Los injustos son atribulados en lo mismo que el creyente y viven angustiados. Están en apuros y están desesperados. Suelen ser perseguidos y se desaniman, derribados y finalmente destruidos. El Señor libra a los buenos de todos los males que le vienen tras la tribulación, pero los pecadores no viven bajo esa protección. Caen y no se levantan y empeoran. Es como vivir bajo techo. La lluvia puede ser fuerte y los rayos pueden ser luminosos. Los truenos pueden sonar duro, pero finalmente no llega la tormenta. Porque, versículo 8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Con el movimiento que hemos tenido, la justicia y las riquezas, la justicia y el camino, la justicia y la muerte, la justicia y las tribulaciones, es interesante que terminemos en la boca. La persona hipócrita dice acá, la persona hipócrita es perjudicial para su prójimo. Literalmente, el impío destruye cuando habla. Creo que todos hemos visto eso. No hace falta tener un arma. No hace falta usar la fuerza física. Suficiente fuego prende una lengua mala. ¿Qué es una persona hipócrita, hermanos? Es una persona, pienso yo, que aparenta algo bueno cuando por dentro es una persona mala. Su boca hace un halago y en su corazón hay un insulto. Su boca bendice, pero su corazón maldice. Su boca alienta, pero su corazón desea el mal. El hipócrita termina dañando a su prójimo porque aunque aparenta lo contrario, vive de una forma congruente a esa misma impiedad. Es que es fácil dañar con las palabras. Y si pensamos bien todo esto, encaja exactamente con todo lo que hemos dicho hasta ahora. La maldad siempre es destructiva. No solo al final de la vida, no en el juicio, no en los momentos de tribulación. La maldad es destructiva todos los días. Ahora, a nuestro alrededor, donde el impío camina también la destrucción. La persona hipócrita aparenta amistad, pero habla a las espaldas, ¿cierto? Aparenta amistad, pero después destruye la reputación de ese supuesto amigo. Revela secretos, expone debilidades, siembra cizaña, termina volviendo a otros en contra del supuesto amigo. El hipócrita hace todo eso. Pero aquí hay una promesa muy bella. Termina nuestro proverbio y dice, mas los justos son librados con la sabiduría. Miren, el hipócrita puede intentar todo el daño contra el sabio, pero la sabiduría del sabio siempre lo librará.
Para empezar, el sabio no juega el mismo juego. Es decir, él puede ser hipócrita, pero el sabio no es hipócrita. El impío, el hipócrita puede sembrar chismes, pero el sabio no chismea. El sabio no paga maldad con maldad. El sabio perdona a sus enemigos y se compadece de quienes le hacen daño. Si el hipócrita le hace algo a la persona y responde con la misma moneda, lo que tenemos es dos hipócritas. Porque el sabio no paga con la misma moneda. Siempre mantiene su justicia y su integridad. El chismoso, el hipócrita, oye algo, lo repite, lo exagera, ofende y ataca. El sabio, en cambio, filtra todo lo que oye. Sabe alejarse, sabe discernir, sabe orar y sabe callar. El sabio no responde a todo. Y Proverbios ya nos lo ha dicho. El que guarda su boca, preserva su alma. Ya lo estudiamos. ¿Cuántos problemas evita el sabio simplemente callándose? Además, también la sabiduría lo puede librar de lo que le pueda hacer el hipócrita. El hipócrita puede aparentar amistad, pero el sabio no aparenta amistad, hermanos. Si él me falló y si él habló mal a mis espaldas, será él, porque yo no. Yo le extendí mi mano de apoyo sincero, mi amistad sincera, mi ayuda sincera, y mi mano sigue extendida. Porque yo no soy hipócrita. El sabio no teme el daño que le pueda hacer el hipócrita. ¿Por qué? Porque su sabiduría es su refugio. Dios es su refugio. El hipócrita puede aparentar esa amistad, pero el sabio no. No importa cuántas mentiras puede decir el hipócrita o cuántos enemigos pueda hacerle. Su causa la ha encomendado al Señor y sabe que el Señor lo librará. Pensemos en el profeta Daniel. Había un grupo de personas, gobernadores también, consejeros del rey, que querían hacer caer a Daniel por su religión, porque tenían celos de su justicia y de su rectitud. Ellos dijeron, Daniel 6 dice que ellos dijeron así: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna si no la hallamos con relación a su Dios. Ellos no podían encontrar faltas en Daniel, sino solamente por ser alguien del Señor, un hombre de Dios. Después se presentaron juntos al rey, no acusan a Daniel todavía, sino que primero usan su hipocresía para decirle al rey y sugerirle que elabore un decreto para que ninguna otra persona pueda adorar a su Dios. Así dice, ¿no? Daniel 6 dice: todos los gobernadores del reino hemos acordado esto. Sabían lo que Daniel acostumbraba a hacer. ¿Qué era? Orar. Abrir sus ventanas hacia Jerusalén. Recibir la promesa de Salomón que quien ore a Jerusalén, el Señor le escuchará. Hacia el templo, en Jerusalén él escuchará. Y con las palabras del hipócrita, de los hipócritas, lograron que Daniel cayera en el foso de los leones. Delante del rey actuaron con lealtad, pero realmente le estaban tendiendo una trampa a Daniel. No tengo que contarles la historia, ¿no? Daniel fue sabio en todo momento, justo, y encomendó su causa al Señor. Y los leones no le hicieron ningún daño. Y se cumplió el proverbio que vimos anteriormente: la tribulación del justo no es para los justos, es para los impíos. Y el rey mandó a los hipócritas al foso y se los comieron. Pensemos en el rey David. Aitofel había sido un consejero muy amado del rey David. Sin embargo, cuando el hijo del rey David, Absalón, se rebeló contra su padre, Aitofel cambió el bando de David y se pasó con Absalón. Una vez ahí empezó a aconsejar a Absalón sobre cómo alcanzar y atacar al rey. Por ejemplo, propuso tomar 12,000 hombres, perseguir a David esa misma noche,
caer sobre él mientras estuviera cansado y disperso, y herir solo al rey y traer de vuelta al pueblo. Así de hipócrita. El plan era atacar de inmediato y matarlo. Mientras tanto, David supo que Aitofel estaba con los rebeldes. ¿Y qué hizo David? Oró para que su consejo fuera frustrado. En la historia llega otro personaje llamado Husai y le dio un consejo diferente a Absalón. Y Absalón decidió escuchar a Husai en lugar de Aitofel. Aitofel se puso tan triste porque Absalón no lo escogió que se regresó a su casa. ¿Se sabe la historia, no? Se regresó a su casa, ordenó sus asuntos y se quitó la vida en una horca. David, en cambio, fue librado y se cumplió lo que dice el proverbio anterior. También la muerte que quería para David la recibió Aitofel. Se cumplen los dos proverbios, el 8 y el 9. Finalmente, además de Daniel y David, tenemos a nuestro Señor Jesús. La hipocresía de uno de sus 12 amigos lo alcanzó. Cuando uno piensa en Judas, no sé, tal vez juzga al Señor con ojos personales. ¿Acaso el Señor no sabía que Judas lo iba a entregar? ¿Ustedes qué dicen? Judas sabía que lo iba a entregar. ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran en los zapatos del Señor y saben que alguien los va a entregar a la muerte? Como le pasó a David y a Daniel. Judas caminaba con el Señor todos los días, comían de la misma mesa y del mismo pan, escuchaba las mismas enseñanzas. Y miren, el Salmo 41:9 nos dice cuál era la amistad que tenía Judas con el Señor. Vean lo que dice el Salmo 41:9. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En otras palabras, aquel que yo tenía paz estando juntos, él me mató. Así dice el Salmo 41:9. Son palabras del Señor. Judas en secreto había deliberado entregarlo a la muerte. Cuando Judas llegó con la multitud para apresar al Señor, vean esto lo vamos a estudiar en Mateo 20, y no puse el capítulo, 26 creo que es. Mateo nos cuenta que el Señor le dijo cuando mira a Judas, escuchen estas palabras: amigo, ¿a qué vienes? Y Marcos y Lucas nos cuenta que su amigo se acercó y lo besó. Tenían esa intimidad. Ustedes no crean que todo el mundo se estaba besando en ese tiempo. Lo besó porque era su amigo. Tenían esa intimidad. Y Jesús se sorprende, no por el beso, sino por lo que el beso significaba. ¿Y qué le dijo el Señor? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero la tribulación que Judas hipócritamente preparó para Jesús terminó cayendo sobre el mismo Judas, y la culpa lo ahogó, y él mismo terminó colgado también en un madero, pero por el cuello. El traidor no pudo sostener el peso de lo que hizo. El hipócrita fue alcanzado. Sin embargo, hermanos, para nuestro Señor, a diferencia de David y Daniel, no fue librado. Porque podríamos decir, Dios libró al justo del hipócrita como lo hizo con Daniel y lo hizo con David. Pero con Jesús no ocurre así. Ni Dios ni su sabiduría lo libraron de morir. Y murió, colgado, desnudo y apaleado, y solo. El malo no murió en lugar del justo, sino que el justo tomó el lugar del malo. Jesús murió por los hipócritas, por gente impía e injusta. Jesús murió por gente que canta salmos e himnos los domingos. Jesús murió por los que no podemos controlar nuestra boca. Jesús murió por aquellos que hemos estado amarrados demasiado al presente y a las riquezas, y que vivimos de lunes a viernes pensando solamente en cómo sobrevivimos con nuestro dinero. Jesús murió por pecadores.
Murió por quienes están tan afanados por las riquezas, porque creen que tienen mucho, o porque creen que viven demasiado, o porque viven creyendo que tienen poco. Murió por quienes olvidamos que el futuro nos espera con Él y buscamos placer solo en lo que el mundo nos ofrece hoy. El justo murió por los injustos como nosotros. La justicia está lejos de nosotros. Pablo así lo declara en Romanos capítulo 3, que no hay, ¿qué cosa? Justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Pablo dice que nuestra garganta es hipócrita como un sepulcro. Nuestra lengua es engañosa y nuestros labios son como veneno. Nuestra boca está llena de amargura y maldición y nuestros pies presurosos para hacer el mal. Que nuestros caminos son desventurados, torcidos, sin paz, que no tenemos el temor de Jehová. No somos sabios, pero que el justo Jesús sí lo fue. Jesús no se afanaba por las riquezas. ¿Por qué? Porque Él tenía en mente la gloria final. Su vida justa siempre enderezó su camino, aun cuando el camino lo llevó hasta la muerte. Sus palabras siempre fueron verdad y vida, aun a los que lo traicionaron amó. Jamás hubo hipocresía en su corazón y Dios lo libró de la muerte eterna. Sufrió las penalidades del mundo temporal, pero nunca lo aplastaron y nunca lo condenaron, sino que su Padre lo exaltó y lo libró. Y el mismo Salmo que Jesús oró en la cruz, ¿se recuerdan qué Salmo oró el Señor en la cruz? Padre, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo que dice en el versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando le clamó, le oyó. Y lo levantó y le dio gloria y poder de dar justicia a todos los que vivíamos sin ella. Todas las bondades de la justicia fueron para nosotros. Y el Salmo 22 termina así, versículo 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido anunciarán que Él hizo esto. Y nosotros estamos allí, somos esa posteridad. Somos esa generación postrera. Somos los que oímos la historia de su justicia y respondemos sirviéndole. No seguimos a Cristo por miedo ni por costumbre, sino por lo que Él hizo por nosotros, aquello que nunca podríamos hacer. Vivió la justicia que nosotros no vivimos y murió la muerte que merecíamos. Por eso en nuestra respuesta solo debe caber gratitud y una vida rendida. Si Él entregó su vida por nosotros, lo mínimo es entregarle la nuestra. Entonces el proverbio deja de ser un consejo moral y se vuelve en un llamado a nuestra vida. La justicia nos libra, sí, pero ahora sabemos cuál. Primero la justicia de Cristo a favor de nosotros y luego la justicia de Cristo que nos hace caminar en santificación. Así que no vivamos, hermanos, como los hipócritas que hieren con la boca, ni confían demasiado en las riquezas, ni como los que tuercen sus caminos. Vivamos como justos, íntegros en lo público y en lo privado, fieles cuando nadie nos ve, prudentes en nuestras palabras, rectos en nuestras decisiones, pensando que al final de la vida el juez nos encuentra con sus brazos abiertos. Porque al final eso es lo único que permanece. Todo lo demás se cae. La justicia que nace de Cristo es la que debemos practicar. Es nuestro refugio, nuestro camino y nuestra salvación. Que cuando otros oigan de nosotros, también puedan decir, como dice el Salmo, ellos anunciaron su justicia porque vivieron para Él. Amén. Señor, hoy nos has mostrado la justicia del prudente y las bondades que traen ellas. Sin embargo, al desnudar nuestra alma, también entendemos que parecemos más el hombre impío e hipócrita, el injusto y el que se tuerce, el que vive demasiado dependiendo de lo que el mundo pasa. Por eso debemos recurrir a ti, a Cristo Jesús,
para que toda esa justicia de la que nosotros carecemos pueda ser recibida. Y que si alguien está aquí sin ti, entienda que su rectitud es más torcida de lo que cree y que necesita tu justicia para que pueda creer y entregarte sus pecados y arrepentirse de corazón. Y para nosotros, Señor, que somos creyentes, que ya en teoría hemos entendido esa justicia, podamos terminar de entender que la necesitamos para caminar, para andar por el mundo, para pensar en el futuro, para controlar nuestra boca, para darte gloria y honra como tú mereces. Que la justicia no sea una teoría en nuestra vida, sino que sea una práctica constante. Que los hombres puedan ver la rectitud en nuestro caminar, nuestra integridad que viene solamente de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén.